Hay aspectos que buscamos en un buen líder, y no solamente que sea bueno en el follow de líder, chiste que acaba de revelar mi avanzada edad. No, señoras y señores, no solamente es la capacidad de que te sigan en la filita del baile de la boda, sino hay ciertas características que hacen a un buen líder, así como hay características que hacen a un pésimo líder. Hoy vamos a hablar del qué sí, qué no, en líderes que han atravesado los años y la historia. Bienvenidos a las características del liderazgo, en esto que es Mira quién manda. Soy el maestro Gus. Que comience la acción. Mi gente bella, mis cibernautas, estamos de vuelta aquí en Mira quién manda. Y ahora vengo en look más rockero, estoy retro, pero siempre bien acompañado de mi maravilloso Gerardo Laveaga. ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo, Gus. Siempre un gusto regresar a platicar contigo, de platicar de liderazgo desde muchos ángulos. Y para hablar de liderazgo tenemos que hablar de líderes. El día de hoy vamos a hablar de los malos mandatarios. ¿Existe un malo mandatario? ¿Cómo definirías a un mal mandatario? Bueno, creo que es más o menos fácil hacerlo, Gus. Un buen gobernante es aquel que genera muchos beneficios para su pueblo. Un mal gobernante es aquel que genera muchos perjuicios para su pueblo. Todos los buenos gobernantes han tenido aspectos malos y todos los malos han tenido aspectos buenos, no podemos negarlo. Esa visión de que los malos son malos, malos, malos y los buenos son buenos, buenos, malos, buenos es una tontería. La verdad es que los buenos tienen muchas cosas criticables y los malos tienen asuntos elogiables. Pero cuando se hace el balance final, la final assessment, como dicen los ingleses, es que los buenos trajeron cosas muy útiles para sus pueblos y los malos provocaron muchos problemas para los suyos. Y hablando de malos, sí podríamos decir o podríamos aceptar que hay algunos líderes que por lo menos han sido viles también, ¿no? Crueles. Hay algunos gobernantes que podemos considerar que han sido sanguinarios. Pienso incluso como uno de los aspectos reconocibles de estos líderes. ¿Cuáles podrías decir están en ese top de gobernantes malos que además eran malos? Pues los que mataron a sus pueblos, los que acabaron con sus pueblos. Digo, vámonos a Iván el Terrible de Rusia, claro, que era un miserable. Cualquier gente que disentía con él era ejecutada de inmediato. Pensemos en Leopoldo II de Bélgica, un miserable rey de Bélgica que expolió al Congo, a la hoy República Democrática del Congo, Zaire, y que mató y diezmó a un montón de habitantes de esas ciudades. Pensemos incluso ya en el siglo XX en personas como Hitler o como Stalin. Hitler, a lo mejor iba muy bien al principio, pero llevó a su pueblo a una guerra miserable donde Alemania quedó reducida a nada. O sea, Hitler es un mal gobernante. Los alemanes prefieren no hablar nunca de Hitler. Esos fueron malos gobernantes. Ahora, pensemos también en el siglo XX, en muchos líderes de África, Mobuto Sese Seko, Mengistu. Pensemos en Macías Nguema, el dictador de Guinea Ecuatorial. Claro. Cuando él llega había más o menos 300,000 personas. Cuando él se va quedan 100,000. O sea, 2/3 partes los eliminó porque no le gustaban, porque lo contradecían. Gente miserable, que uno dice, ¿cómo llegaron al poder estos asesinos? Sí. ¿Cómo llegaron? Y luego, para mantenerse, seguían cometiendo atrocidades, ¿no? Que era algo impresionante, callar a cualquiera que estuviera en su contra, incluso hasta a veces matar a sus propios familiares, es decir, gente sin ningún tipo de piedad ni misericordia. Ahora, el poder, hay que decirlo, el poder es un fin en sí mismo, salvo que tú le inventes un sentido, o salvo que tengas muchos contrapesos que te obliguen a portarte bien. Por eso es tan importante que en todas las épocas de la historia, en todas, hasta las más antiguas, haya habido contrapesos. Cuando un líder, aunque sea malvado, tiene contrapesos, no puede hacer lo que le da la gana. Porque sabe que lo van a destituir y que lo van a encarcelar o hasta matar. En la época antigua. Hoy, los contrapesos, el poder legislativo, el poder judicial, la participación de asociaciones, de grupos de la sociedad civil, los empresarios, los medios, son contrapesos. Claro, y pensando en estos terribles gobernantes que eran terribles, pues, justo
eso era de lo primero que trataban de hacer, ¿no? Deshacerse de esos contrapesos. Siempre. Deshacerse de cualquier opinión en contra, ¿no? Punto. Y desde ahí la vileza. Esto es la visión patrimonialista. ¿Para qué llegué al poder? Para saquearlo, para poner ahí a mis primos, a mis hermanos, a mi madre, que saquen y se hagan ricos. Es la visión patrimonialista. Claro. Y a mí me parece que es una visión absolutamente despreciable. Donde más la gente, el pueblo queda en último lugar, son carne de cañón, son instrumentos. No sé para nada. Yo no vengo aquí a gobernarlos, yo vengo aquí a expoliarlos. Uf, qué fuerte término. Pero así como ha habido malos gobernantes que además son viles, crueles, despiadados, siento que la historia nos ha mostrado a gobernantes que quizá eran bien intencionados, que tal vez no tenían esta visión tan enfermiza del poder, de acaparar, de destrozar todo, pero que aún así los resultados no fueron tan favorables para ellos. ¿Se te ocurren algunos ejemplos de estos? Por supuesto. Mira, pensemos en un personaje que es realmente simpático, que habría sido realmente simpático si no hubiera enloquecido. Okay. Maximiliano Robespierre. Era un abogado pulcro, quería que hubiera más igualdad, que hubiera más justicia, criticó al rey Luis XVI, dijo, señor, tenemos que tener una constitución, una monarquía constitucional, sea buena persona, ayúdenos, todos vamos a salir ganando. Y Luis XVI dijo, no. Y esto fue molestando y molestando a Robespierre, que de ser este abogado sensato, un hombre muy honesto, tenía fama de ser incorruptible, un hombre trabajador, disciplinado, y cuando Luis XVI pide ayuda a otros países para invadir Francia, y más aún, se escapa vestido de mujer, Robespierre dice, esto es una infamia. O sea, yo he estado siendo y apoyando a este loco y a esta monarquía infame, donde el propio rey pide invasión a su país, donde el propio rey se escapa y que no le importa el pueblo, y esto lo fanatizó. Y entonces Robespierre va a ser el jefe de los jacobinos y va a presidir durante un año el Comité de Salud Pública. Llevó a la muerte a más de 50,000 ciudadanos y ciudadanas franceses porque él hablaba de la República Virtuosa. ¿Qué es la República Virtuosa? Donde todos son justos y son decentes, donde todos son honestos. Y a cualquier gente que no lo sea, no tiene lugar aquí. Y empezó a matar, la famosa guillotina, a cortar cabezas y a cortar cabezas. Era un fanático, no respetaba nada. Eliminó un montón de gente, repito, inocentes. Cualquiera que me contradiga, decía Robespierre, está contrariando a Francia, está contrariando la república virtuosa que yo quiero hacer. Es decir, en esta búsqueda por la justicia terminó siendo injusto. En esta repudio por la locura terminó siendo él el loco. Profundamente injusto, profundamente cruel y profundamente chiflado. Acabó hasta con sus propios seguidores, con la gente que lo había ayudado. Decía, no, esta gente me quiere traicionar. Decapitó a Danton, ordenó decapitar a Danton, a Desmoulins, a un montón de revolucionarios. Él fue pam, 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 hasta que los revolucionarios dijeron, oye, si ya decapitó a Desmoulins, si ya decapitó a Danton, sigo yo. ¿Sabes que antes de que me decapite a mí, todos sus partidarios se reúnen y dicen, ya no queremos a Robespierre, un día lo arrestan y le cortan la cabeza. Punto. Así acabó Robespierre. Él quería esta república virtuosa, pulcra. Era un gran lector de Rousseau y pensaba que un legislador honesto, bastaba que fuera honesto para que pudiera hacer lo que le diera la gana. Enloqueció. Sí, hace mucho tiempo, como dato curioso, hice teatro satírico y me toca en alguna de las obras de teatro interpretar a Robespierre y mi diálogo más dicho era que le corten la cabeza ante todo, ¿no? Así me vio feo, que le corten la cabeza, pidió enchiladas que no pican, que le corten la cabeza. O sea, llegó a un punto que para todo era que le corten la cabeza. Es una caricatura, pero era un hombre bien intencionado, era un hombre que quería una república honesta, justa, decente, de gente que se portara bien, pero bueno, su fanatismo lo llevó a excesos y acabó como tenía que acabar. Qué impresionante es cómo puedes tratar de empezar por un camino de rectitud, de justicia de tus conceptos y terminar tan mal y con tantas cabezas en tus hombros. Pero bueno, continuando y moviéndonos históricamente hacia el pasado, hacia el presente, hacia donde te quieras mover, ¿algún otro líder que tú hayas dicho, este también empezó bien? También traía buenas ganas de hacer bien las cosas. No empezó bien, pero tenía muy buenas intenciones. Pienso en Nicolás II, el último zar de Rusia. El último zar. No entendió su momento.
Pensó que se podía gobernar igual en el siglo XX que como lo había hecho su padre y su abuelo en el siglo XIX. Claro. Su abuelo, Alejandro II, había emancipado a los esclavos, su padre, Alejandro III, había sido un durísimo zar, y él dijo, pues yo lo puedo hacer. Y él estaba sinceramente convencido, Nicolás II, que él tenía el poder porque Dios se lo había dado. Ya. Yo no puedo decirle a Dios, te devuelvo tu poder. Yo nací hijo y nieto de los Romanov. Yo tengo que llevar adelante esta empresa. Era un hombre muy honesto, muy trabajador y disciplinado. Tenía todas las cualidades que puedas tener, pero no entendió su momento. Y cuando la gente empezó a protestar y a protestar, le empezó a reprimir. Era arrogante. Cuando se enfrenta a Japón en la guerra ruso-japonesa, subestimó a Japón. Dijo, hombre, Japón, lo acabamos rápido. Y les partieron la cara a los rusos, los japoneses a los rusos. Y esto pues le quitó mucho prestigio a Nicolás. Pero la gota que derrama el vaso es la matanza de 1905, cuando muchos, miles de obreros están lastimados después de la guerra, no tienen comida y van a pedirle al padre de Rusia, que es el zar, que los atienda, que los ayude. Nicolás II en ese momento está en el palacio de Tsarskoye Selo, que está fuera de Moscú, pero que está fuera de las capitales, tanto de Moscú como de San Petersburgo. Pero en San Petersburgo se reúnen miles de personas. Y entonces el general que está al mando se asusta y empieza a dispararles a todos. Y van a pedirle pacíficamente que los considerara, que los tuviera en cuenta. Y lo único que provocó fue una matanza horripilante, un invierno sangriento. A partir de ahí, el pueblo ya está muy enojado. Ya el zar no es el padrecito del pueblo, ya es un opresor. Claro. ¿Por qué hizo eso? O sea, digo, vamos, él no estaba ahí, pero tenía que haber estado ahí. Claro. Y no leyendo poesía en Tsarskoye Selo. Y después de eso empiezan los motines del propio ejército, cuando en el acorazado Potiomkin, que es una famosísima película maravillosa, los tripulantes ordenan los jefes ordenan a los marinos comer comida podrida. Un marino se rebela y dice, ¿sabe qué? Hasta aquí llegamos, nos tratan con la punta del pie, somos pueblo. Nosotros somos soldados y marinos, pero somos pueblo y no aceptamos eso. Y viene una insurrección y luego viene otra y otra. Luego en la Primera Guerra Mundial él quiso dirigir personalmente al ejército. Ya estaba perdido, no entendió, dijo, con la Guerra Mundial voy a recuperar mi prestigio. Nunca entendió que ya no era el siglo XIX. Claro. Stoliopin, que era su ministro del Interior, un hombre muy brillante, le decía, vamos a moderar, vamos a crear una Duma, un parlamento. Lo crea y dice, no, me están contradiciendo, y lo disuelve. O sea, cometió un error tras otro, una pifia tras otra. Pues en 1917 se levanta el pueblo, lo mandan lejos y lo fusilan. Y llegan los bolcheviques. Claro. Y lo mataron a él y a sus hijas. Sí, una matanza horrible cuando además parecía que iba a obtener apoyo de sus familiares en Inglaterra y al final no lo obtuvo, no era una estrategia política correcta para ellos. Es decir, terminó muy mal. Y ahí que le faltó adaptarse, le faltó visión, le faltó entender a su pueblo. Que en términos de liderazgo, ¿qué le faltó ahí? Decisión. Era muy indeciso y además era muy religioso, y tenía un hijo enfermo. Y había un sacerdote enloquecido, Rasputín, hemos oído hablar de él, que lo curaba, que lo entendía, que lo calmaba al pobre niño enfermo. Y la zarina le dijo, no toquemos a ese sacerdote, y el sacerdote me dijo que hagas esto, que no hagas aquello, y se dejaba guiar no por las decisiones pragmáticas, no por lo que convenía, sino por lo que decía la zarina que le había dicho Rasputín. Y como Rasputín curaba al niño, lo tenía más o menos tranquilo, porque tenía hemofilia el niño, pues el zar se dejó guiar y nunca tomó las decisiones que tenía que tomar. Nunca entendió su papel. Un gobernante, para ser eficaz, tiene que decir, este es mi momento, claro, y si voy a ganar esto y voy a perder esto. Un gobernante no pragmático está condenado a fracasar. Uf, qué buena frase. Continuando con esto de los gobernantes que pudieron haber tenido las mejores intenciones y no los mejores resultados, ¿qué otro ejemplo se te ocurre puede ser ejemplar de esto? Te voy a dar un ejemplo de nuestro propio país. Okay. Un hombre que me cae muy bien, que es un símbolo de la democracia en México, pero como gobernante fue profundamente ineficaz.
Francisco I. Madero. Qué hombre tan bueno, qué gentil, qué amable, su política del perdón, generoso. Es un hombre del que me habría gustado ser amigo. Ya. Pero qué miedo como presidente. Como presidente fue un fracaso monumental. Porque una vez que llega al poder con todas las esperanzas, una vez que el pueblo ha echado a Díaz, que ya Díaz ya no es más el dictador, llega la democracia. Finalmente llegó la democracia. Pero Madero no desmanteló toda la estructura de don Porfirio. Dejó a todos los jueces, a todos los militares, a todos los simpatizantes de don Porfirio. Nunca entendió que esa gente estaba muy resentida. Claro. Y que esa gente no jugaba con él. Dijo, señores, ya el pueblo eligió, quiero su apoyo. Pero el apoyo no se da así de gratis. Claro. Un gobernante tiene que saber con quién cuenta y con quién no cuenta. Y con aquellos con los que sí contaba, dijo, a ver, señores, hay aquí muchos ejércitos, no vamos a tenerlos. El ejército de Zapata, el de Villa, el de Orozco. Señores, vamos a acabar con esto. Despacha a los líderes y no les da nada. No les da un premio por su trabajo. Señores, gracias, ya no los necesitamos porque ya México es una democracia. Zapata y Villa y Orozco y muchos otros quedaron muy resentidos. Dijeron, nos las vas a pagar. Y se la pagaron, porque no contaba con ellos. Y al mismo tiempo dejó otros generales muy de porfiristas, como Bernardo Reyes, como Félix Díaz, que estaban jugando con Díaz, que querían o traer al exdictador de regreso o poner a uno de ellos. Claro. Y eso no lo entendió Madero. Y era espiritista, era un buen padre de familia, era un esposo amoroso, pero no era un buen gobernante. Claro. No había forma de que fuera un buen gobernante. Era muy confiado. Ingenuo. General Huerta, usted me apoyaría, señor, con mi vida lo defiendo. Véngase de secretario de la Defensa. ¿Cómo pones a este hombre? Un político eficaz tiene que ser desconfiado. Y Madero era muy confiado. Y al que pone de secretario de la Defensa, pues el que lo va a traicionar, Victoriano Huerta. Acabo de tener una especie de pequeña epifanía, en donde de pronto la bondad no necesariamente es un rasgo por sí mismo suficiente para ser buen gobernante. Y hay algo que dijiste que me llamó mucho la atención, que fue un buen gobernante tiene que ser desconfiado. Eso es impresionante porque habla de personas que tienen que haber pasado, digamos, por la carnicería de la realidad, haber entendido lo brutal que puede ser y haber aprendido de esos errores, de confiar en las personas equivocadas, de no ser estratégicos. Entonces, podríamos decir que a Francisco I. Madero le faltó, no sé si quiero usar la palabra, pero le faltó malicia, le faltó... absolutamente, ¿no? Absolutamente, le faltó malicia. Pecó de ingenuo. Nunca entendió. La política es la lucha por el poder. Claro. Eso es la política. Vamos, a mí me gusta mucho entenderla, me gusta mucho estudiarla, pero yo no podría ser político, no hay manera. Claro. Porque a mí me gusta estar tranquilo, leyendo un libro, entendiendo la historia. La política implica golpear, amenazar, jalar, empujar, y entender que cada grupo quiere un pedazo de pastel. A ti te doy esto, a ti te doy esto, a ti te doy esto, tú no te metas o te hago aquello, castigar. Claro. Madero no lo entendió, era demasiado buena persona. Te repito, me cae muy bien. Claro. Otra muy buena persona, y déjame hablarla también de América Latina, que me resulta simpático él, pero que fue un desastre para su país, Salvador Allende, el chileno. Sí, sí, sí. Gobernó un poquito, un par de años, en fin, pero ciertamente sumió a su país en una inflación de 500% y perdió todo el sentido de la realidad. Dijo, ya llegamos, soy un socialista. Él era un hombre bien intencionado, siempre lo he dicho y lo diré. Él era un hombre bueno, amable, gentil. Quería que su pueblo tuviera mejores niveles de vida. Dijo, a ver, para empezar vamos a nacionalizar empresas. Vamos a nacionalizar el acero, vamos a nacionalizar el cobre. La Constitución habla de la propiedad privada y muchas de estas empresas eran de Estados Unidos. O sea, no consideró lo que Ferdinand Lasalle llama los factores reales de poder. Y empezó a nacionalizar aquí y aquí y acá. Pensaba que una orden bastaba. Pues una orden no basta. Cuando Estados Unidos se da cuenta de esto, Kissinger lo cuenta en sus memorias, pues buscan a un militar afín a Estados Unidos y encuentran a Pinochet. Claro. Dicen, oye, general, este señor está hundiendo al país. Hay que acabar con esto. Y Pinochet dice, sí, yo lo hago por mi país, yo lo hago por Chile. Sí, es un peligro para Chile. Y quizá lo era porque no entendió cómo se gobierna. Claro. Gobernar un automóvil, gobernar una bicicleta,
un caballo, un coche, un avión, exige técnica. No es que yo le diga al caballo camine, llévame a la casa de mi padre. El caballo no va a entender eso. Claro. Bueno, un avión, tú no le puedes decir, oye, avión, llévame a ver a mi amigo Gus. No, hay aparatos que tienen. Un país es así, un sistema político es así. Y Allende nunca entendió eso. Empezó a nacionalizar, de repente dice, vamos a subir salarios a todos. Sí, bravo, bravo. ¿Con qué dinero? Vamos a controlar precios. ¿Y los empresarios qué? Pues, ellos tienen un interés. En un país todos tienen intereses. Los militares, los empresarios, los sacerdotes. Y Salvador Allende no entendió eso. Pues lo derrocaron. Claro. Y abrió la puerta a uno de los dictadores más infames. Horrible. Qué cosa más. Y qué importante es entonces desde el gobierno entender cómo se mueven las piezas. El dinero no surge solo, comprender qué estás gobernando, ¿no? Tener una visión global de todo lo que está bajo tu responsabilidad. Ay, muchachos. Pero son gobernantes, repito, Gus, bien intencionados. Claro. Gente buena, pero pues que no entendió cómo se manejaba un país. Claro. Que no entendió lo que era la política. Que pensó que ser presidente ya llegué, ahora sí van a hacer lo que yo diga, suban sueldos, controlen precios. No, no es así. Independientemente de que además muchas veces llegando ahí tienen que pagar favores, tienen que tener claridad de cómo llegaron ahí, tienen que saber cómo está el engranaje para saber ahora sí que cuál engrasar y cuál no. Piensa en otro gobernante, Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos. Él dijo, el alcohol causa un montón de problemas. Señores, voy a prohibir la producción, la distribución y el consumo del alcohol. El Volstead Act. Y generó una cosa horrorosa, matanzas, mafias, un mercado negro asfixiante que creó muchos problemas para su país. Luego, después de la Primera Guerra Mundial, dijo, a ver, voy a poner mis 14 puntos. Hay que respetar esto y esto y esto. ¿Sí? ¿Y quién me dice eso? Y dejó a Alemania totalmente fuera del juego. Decía Keynes, con estos puntos de Wilson, lo único que va a pasar es que no tarde en surgir un líder en Alemania que va a levantar a la gente resentida y que se va a vengar de esto. No le hagan caso a Keynes. Y que surge Hitler. Vamos, Wilson fue un hombre muy ingenuo, era un académico, había sido rector de Princeton. Okay. Y como buen académico vivía en el mundo de las ideas, navegando, hay que hacer esto y esto y esto, el bien, el mal, la guerra, la paz. Pero así no se gobierna. Se gobierna con mucho sentido, se requiere olfato. Claro. Y gente como Robespierre, como Nicolás II, como Madero, como Allende, como Wilson, carecían de olfato. No tenían olfato. No olfato. Entendieron que había factores reales de poder con los que se tenía que negociar. Si tuviéramos que definir en pocas palabras cuál fue el error de cada uno de estos ejemplos, no tanto de los primeros malos de los que hablábamos, sino de estos bien intencionados. Diríamos, Robespierre se enfermó de poder, se enfermó de obsesión. ¿Qué le falló en su liderazgo? Como elementos de liderazgo que fallaron ahí. Yo creo que estaban obsesionados con los ideales. Eso, ok. Y en política no puedes ser idealista. Puedes tener tus propios ideales, pero dices, ¿hasta dónde se puede? Decía Bismarck, que era un pragmático, ese sí entendía. ese le sobraba olfato. Otto von Bismarck decía, la política es el arte de lo posible. No es lo que tú quieras hacer, es lo que tú puedas hacer. Wow. Y a lo mejor lo que puedes hacer hoy no lo puedes hacer mañana. Claro. O lo que podías haber hecho ayer ya no lo puedes hacer hoy. ¿Sabes qué? Sí o no se puede. Yo quisiera que hubiera esto, que se hiciera aquello, que no se hiciera lo demás allá. ¿Se puede? ¿Cuánto me cuesta? Claro. ¿Con quién cuento para hacerlo? Y Robespierre decapitó a sus mejores amigos, ¿sí? decapitó a la gente que más le ayudaba porque desconfiaba. Decíamos, para ser un político tienes que ser desconfiado, que fue lo que le falló a Madero. Claro. Pero tan desconfiado. Hasta cierto punto. Tan desconfiado. O sea, tienes que administrar la desconfianza. Claro. Eso no lo hizo Robespierre. Desconfiaba hasta de su sombra. Y de nada le servía ser tan austero, tan honesto, tan encaminado a buscar una sociedad virtuosa en los términos de Rousseau, pues, que creó una matanza infame. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de Nicolás II, me parece que además de que le falla el olfato, bien decías, el arte de lo posible ahora, ¿no? Como que a él le faltó ver en qué tiempo, como bien decías, vivió. Y mucha gente dice que tenía que haber renunciado. Hubo un momento,
tuvo un momento para crear una monarquía constitucional. Claro. Si en su momento le hubiera hecho caso a Stoliopin y a toda la gente que le decía, señor, creamos una monarquía con un parlamento, que el parlamento tome las decisiones, usted las ejecuta. Y él decía, no, pero es que eso no va con mi idea. Dios me dio el poder a mí. ¿Cómo voy a hacer eso? No. No. Y dicen que cuando se le fue esa oportunidad de haber creado esta monarquía constitucional o esta monarquía parlamentaria, lo que seguía era haber renunciado. Y no supo renunciar. Tenía que haber renunciado, dicen, cuando todavía tenía el ejército. Claro. Cuando todavía tenía la marina. Cuando todavía tenía a los grandes factores de poder de su lado. Pero no. No lo hizo. Y cuando renuncia, pues se lo llevan preso y lo fusilan. Habría quedado incluso como un zar, casi como una figura mítica, claro, como el padre del pueblo, aunque ya no tomara decisiones. Pero la gente lo habría respetado, como en Inglaterra los monarcas han sido respetados desde hace mucho tiempo. Que fue cuando justo supieron alejarse y dejar que los ministros regularan el poder. Supieron cuándo irse. Claro. Supieron cuándo decir, bueno, yo ya voy a poner aquí a cuidar a mis perritos corgi y ya no voy a estar tomando decisiones que Dios me dictó. Claro, claro. Entonces, digamos que si tuviéramos que ir ya resumiendo, ¿qué características habrá que tomar en cuenta para que, por más bien intencionado que seas, tu gobierno traiga los mejores resultados? Y fíjate, antes de que me respondas, hace poco en un evento de Kivernos me preguntó una líder, me dijo, si tú tuvieras que definir el liderazgo en una sola palabra, una sola, la única que se me ocurrió en ese momento fue resultados. O sea, creo que se tiene que medir en los resultados. Y ahorita que hablabas justo de eso, pueden tener las mejores intenciones, pero los resultados no fueron los más favorables porque como resultado no ayudaron a su pueblo. Entonces, si tuviéramos que definir en pocas palabras qué hay que tomar en cuenta para que no importa cuán buenas sean tus intenciones, que se logren, que tengan un objetivo, que ayuden al pueblo, que mejoren al pueblo. Primero es eso, marcar horizontes. Un líder tiene que decir, vamos hacia allá, o vamos hacia allá, o vamos hacia allá. Un líder que no marca horizontes no es un líder. Claro. Punto. Es claro. Cualquier otra cosa menos un líder. Ya que marcaste el horizonte, ¿cómo llego? Claro. Vamos a Cuernavaca. Sí. Vamos a Nueva York. Sí. Vamos a París. Pero si sí, vamos a París, nos vamos caminando derechito. No, pero no se puede llegar caminando a París derechito. Es cosa de aguantar, resistimos, descansamos cuando estemos cansados, vamos comiendo en el camino. Espérate, hay un mar. O sea, no puedes, o te vas en barco, o te vas en avión, o ¿cómo? ¿Te vas a ir nadando? No puedes llegar a Europa caminando, no, por el estrecho de Bering, cuando se vuelve a congelar, y si no, ¿cuánto vas a durar? Claro, Tienes que tener un horizonte. París está bien, Londres está bien, Tokio, Moscú. ¿Cómo le vas a hacer? Y muchos de estos líderes fallidos tenían horizontes claros, pero no sabían cómo llegar a conquistarlos. Claro. Como bien decías, les ganó el ideal. El ideal está padrísimo, pero ¿cómo llego? Como pragmático, paso por paso, alcanzo. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me estorba? ¿Quién me quiere eliminar? Porque siempre quieren tu cargo, siempre quieren tu cargo, siempre quieren tu puesto. Y si tú dices, vamos allá, hay gente que dice, no, hay que ir allá. Bueno, ¿cómo neutralizo a esta gente? Muchos líderes eficaces dicen, esta gente no me sirve, o le das un cargo. Decían que don Porfirio, cuando era imposible de conquistar, siguiendo la visión de Maquiavelo de que a los enemigos se les conquista o se les elimina, decía, o lo conquistas, o lo haces tuyo a tu enemigo, o lo eliminas. Don Porfirio no se iba con terneses, se eliminaba a la gente. O le daba algo. La frase famosa, ¿te acuerdas? Este gallo quiere maíz. Cuando alguien lo criticaba, denle un cargo, denle un premio, denle algo y ya lo tranquilizamos. Bueno, eso tiene que entender un político. Yo no digo que sea bueno o malo, digo que eso tiene que entender un político. Claro. Y un político que no lo entiende está destinado a fracasar. Muy bien. Una vez más, y como siempre, se nos acaba el tiempo cuando sentimos que apenas la plática está comenzando, pero un último consejo que le dijeras a nuestros kibernautas, a nuestras kibernautas, de no olviden para que sus buenas intenciones lleguen a buen puerto. Bueno, primero tienen que decidir si están dispuestos a pagar el precio. Uy. Yo creo que es lo más importante. Totalmente. ¿Estás dispuesto a pagar? Oye, te vendo un Mercedes. Espérate, ¿cuánto? Está muy bonito el Mercedes, pero ¿qué tengo que hacer? ¿En cuánto me te sale? Cuesta tanto y sabes que no me alcanza. Bueno, lo mismo. Quiero ser presidente de México, quiero ser secretario general de la ONU, o quiero ser líder del sindicato. ¿Te alcanza?
Y tienes que ser muy realista contigo mismo. ¿Te alcanza o no te alcanza? Si yo quiero ser ahorita luchador de sumo, pues no me alcanza. Entonces, un político tiene que decir, ¿me alcanza o no me alcanza? Claro. Y es un tema de valores, pero también de virtudes y de defectos. Claro. Mis virtudes y muchos políticos llegan porque se sienten muy despreciados, son resentidos. Algún día me vengaré. Y llegan por el puro resentimiento, para demostrar que ellos sí podían serlo. Pero ya que llegan, pueden ser eficaces o no eficaces. Ese ya es otro tema. Claro. Pues ahí estuvo. Una vez más, me quedo con ganas de seguir escuchándote, como siempre, Gerardo. Gracias por estar aquí en Mira Quién Manda. Encantado de estar contigo y con los cibernautas y el público. Y ya saben, nos vemos en el próximo Mira Quién Manda. Yo soy el maestro Gus Proal. Hasta la próxima.